de Spider-Man, que al principio iba a ser... Imagínense en otro insecto. ¿Qué piensan que puede ser? Una cucaracha. Una mosca, dice Santi Lewis, muy atento, muy rápido. Una abeja. No, una mosca. ¿una mosca? Ya lo dije. No sabía. ¿Por qué? Tremendo. Porque Stan Lee estaba buscando un insecto. Dijo, voy a hacer un héroe tipo insecto. Entonces, mirando a la nada, vio una mosca revoloteando y dijo, eso es lo que me falta, un insecto. Entonces, empezó como a diseñar un traje medio básico, medio de insecto, que era muy parecido al de Spider-Man actual. Pero, ¿qué pasaba? No le cerraba el nombre. ¿Por qué? Porque... Era Bugman. No, mosca en inglés es fly, de volar. Entonces era Flyman, Manfly, Superfly. No cerraba. Y en un momento como que dijo Spider-Man y le gustó cómo impactaba ese nombre, así que dijo, ya está, vamos a hacer una araña. Igual para la época, estamos hablando de 1969, no gustaba tanto las arañas. Ahora y dijeron, tampoco gustan. bueno, las pero arañas. así en Yo con Spider-Man aracnofobia, sí. la verdad que no me gusta en 2023 tampoco. Bueno, imagínate, ¿qué decían? Los editores decían, a nadie le gustan las arañas, no va a pegar ni ahí. Pero ¿qué pasaba? Este héroe tenía un factor especial. Que era el primer héroe que era adolescente y que no era el ayudante de otro héroe mayor. Claro. Y era un héroe del cotidiano. Estudiaba, era un poco de la onda geek, ¿viste? Entonces era medio nerd y de la nada pasaba a ser un héroe. No era clase altísima exactamente. tampoco. Entonces esto hizo que la mayoría de los adolescentes empiece a leer cómics, porque en realidad los cómics eran más destinados al público más adulto, joven, pero no tan adolescente. Entonces Spider-Man fue como tremendo para la época. Y tenemos que hablar de algo que a mí me sorprendió bastante, que ¿saben qué? ¿Qué cosa? Peter Parker nunca va al hospital. ¿Cómo? Exactamente, ¿Cómo? ¿cómo saben? Peter Parker nunca va al hospital. ¿Por qué? Porque sabemos que sus poderes los recibió de una araña radioactiva. Sí. Claro. Entonces esta mutó, modificó su ADN y si le hacían algún análisis de sangre, obviamente se iban a dar cuenta que era Spider-Man. Mirá. Por eso en ninguna... Hasta que, bueno, después Civil War se revela, ¿no? Iron Man revela su identidad y bueno, ahí ya no es necesario. Pero antes nunca él aparece en un hospital. Dato curioso, ¿eh? Buen dato. Vamos con el siguiente, que es uno de mis favoritos que estuve viendo este fin de semana. Los encontré en YouTube. Así que me puse a ver las Tortugas Ninja. Ah, me encanta, un clásico. ¿Cuántas tortugas eran las Tortugas 4. Ninja? Exactamente. Nosotros 4. Donatello, Miguel Ángelo, Leonardo y Rafael, que también la conocíamos como la tortuga morada, la naranja, la azul y la roja. ¿Y por qué estos nombres? Que lo hablamos una vez con Joaquín y de ahí también me inspiró un poco para incluirlas. Porque vienen de artistas renacentistas italianos. Y bueno, tenemos Leonardo por Leonardo da Vinci. Claro. Donatello, a ver, esta te la compliqué un poco. Donatello. Sí. No, Donatello no sé cuál es. Calate el nombre. Donato di Niccolò di Beto Bardi, también difícil, ¿no? conocido como Donatello. Miguel Ángelo, Miguel Ángel Bonarotti. Y Rafael Sanzio. Y dato no menor, el maestro, ¿cómo se llamaba el maestro? Splinter, que es el maestro rata, ¿no? También es otro apodo de un pintor llamado Giovanni di Ser Giovanni, conocido como Esquella, que significa astilla en la traducción y en inglés Splinter. Obviamente recordamos que la comida a base de estos héroes, ¿no? Eran las pizzas. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de las primeras películas de los 90, de los 80, que cuando muestran que a las tortugas les encanta la pizza, ¿qué pasó con los niños de la época? Y todos los chicos yendo a comer pizza. Y no, la pizza tirando seguramente. No es tan saludable. Seguramente estaban tirando pizza a los drenajes. Para que la coman las tortugas en Nueva York. Yo si fuera chico hubiera pensado eso. No. Fue lo que dijo Balu, fue la respuesta más acertada de nuestra pequeño genio. ¿Y saben qué? Entonces los padres empezaron a decir, no, que no era muy saludable. Entonces tenemos la película número 3, que es de cuando las tortugas ninjas viajan en el tiempo, donde van a una época más de los samuráis.
Y saben que en esa película no se come ninguna rebanada de pizza. Solo en un fragmento se hace referencia a la pizza. Intenta mostrarle a los samuráis cómo hacer pizza y se les quema. Entonces terminan haciendo una escena muy graciosa que revolean la pizza quemada. Bueno, muchos crossovers. ¿Cómo? ¿Cómo a mí que se me quema la pizza? ¿A vos se te quema la pizza? Todo, sos una tortuga ninja, Es una tortuga ninja. Sos una es verdad, sos una tortuga ninja. Hay un dato curioso, es que hay una quinta tortuga que es mujer y es amarilla. ¿En serio? Sí, pero aparece muy poquito. Así que bueno, tiro ese... Juaco? ¿Eh? Dijiste que era amarillo. Pero... Como el buzo de ¿Será Juaco. Juaco? Mi buzo es verde, gente. Por favor, les pido. Pero yo podría ser una tortuga ninja, ¿eh? ¿Por qué no? Va bien, ¿eh? ¿Cómo te llamarías así, el número de pintor? Bansky, o sea, más en la actualidad. ¿Vicente? Vicente. No. Vicente Viloni. Claro, Vicente Viloni. ¿Podría ser Van Gogh. Van Gogh? Mira, me dicen. Dali, Salvador me llamaría. Salvador Dalí. Y serías como el Salvador también. Me gusta, me gusta. No, para nada. Pero vamos... me dejaría el bigote largo. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí estás entre las tortugas. Ahí está, tremendo. Bueno, vamos. Mis compas acá. Con el buzo de Super Cool, ¿viste? Bueno, vamos con el siguiente dato, que me pareció muy gracioso desde que lo escuché, que los superhéroes usaban los calzones por encima del traje. ¿Quién no escuchó a eso? No, yo no lo escuché, pero lo he visto en algunos superhéroes. Bueno, ¿qué pasa? Esto no es el calzón, es un short, un mini short. Y esto fue idea de Julius Schwartz, que fue uno de los primeros editores de DC Comics, que comentó que no eran calzones, que eran unos shorts muy cortitos. Y se inspiró, ¿saben en quién? ¿En quién? Estamos hablando más o menos de 1945. Prestan atención a algunos, a ver. ¿Por qué? Porque se inspiraron en luchadores de la época, acróbatas, circenses, que bueno, viste que los que levantaban pesas de la época, que lo han visto en alguna película medio de circo, que tiene una especie de malla, y un shortcito y los bigotitos. Entonces, estos shortcitos, ¿qué hacían? Marcaban más los muslos, entonces se notaba que parecían mucho más fuertes de lo que aparentaban. Entonces dijo, para la época era como, wow, eso era sinónimo de fuerza. Entonces Julia dijo, vamos a hacerle shorts a nuestros superhéroes. Y el primero en tener esta especie de short fue Flash Gordon, que era una especie como de Conan el Bárbaro. Bueno, como que este fue el primero en tener sus shorts y así se fue replicando hasta que llegamos a Superman, que fue uno del el segundo héroe que tuvo sus mini shorts. Y obviamente Superman tenía su capa, y que si hablamos de capas, Edna Moss dice, no estoy contenta, pero estamos, mirá, en 1936, donde eran dibujos bastante rudimentarios. Entonces, ¿qué pasa? Para la época, ¿quiénes usaban capa? Capa los príncipes, los reyes. Exactamente. Entonces, como ellos eran héroes, se lo asociaba más con la realeza. Los asociaban más con personas que eran un poquito más que personas comunes, ¿no? Claro. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.